noche mi corazón pedía amor, y he descubierto que el amor no se vende. Así, deprisa andando por la vía, he tropezado y he caído. Bueno, vamos a comenzar con este testimonio de mi conversión y pues le doy gracias a Dios por estar aquí en esta bella ciudad de Torreón, Coahuila, México. Hoy, ¿qué día es? Noviembre 27 del 2010. Y voy a comenzar pidiéndole al Señor su santa palabra. Y voy a leerles a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, desde el versículo 1, himno a la caridad. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios de toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba, las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño, porque ahora vemos como en un espejo borrosamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, pero llegaré a conocer como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles una historia que ha transformado mi vida radicalmente. Sé que muchos de ustedes ya la conocen y les aseguro que nunca es lo mismo en lo que es la parte mística. La experiencia que les voy a contar es una experiencia mística con Dios. Primero les advierto que cuando yo cuente esta experiencia, no pretendo hablar de mí, porque si algo quiero hacer es glorificar a Dios y mostrar su misericordia, porque yo soy una persona que debía estar condenada. Yo perseguí al Señor Jesús, perseguí los cristianos, me burlé de la iglesia por 33 años y sin embargo el Señor me rescató. Por eso al dar este testimonio lo doy únicamente para glorificarlo a Él, porque yo soy la persona más indigna de estar acá hablando de Dios y por eso lo glorifico al Señor al contar esta historia. Yo nací en Colombia, en una población pequeña de cultivadores de café en las montañas de los Andes, en una familia católica, y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica en una familia muy numerosa. Podría decir que viví una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a la capital de Colombia, Bogotá, no necesariamente porque era el mejor estudiante, sino porque me echaron del colegio del pueblo y era el único que había. Entonces me enviaron a Bogotá a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Ustedes saben que la humanidad en los años 60 vivió
una revolución, que yo lo llamaría mejor como un descalabro de la moral, de los valores, de los principios, de las tradiciones sagradas, porque fue la entrada triunfal de males que la humanidad no se ha podido recuperar. No porque sean males nuevos, pero porque entraron en una forma masiva a la humanidad, al corazón de la familia humana, como son los movimientos pro aborto, el feminismo, el relativismo, los movimientos del homosexualismo y el lesbianismo, los anticonceptivos, todo el orientalismo que se metió en el cristianismo, todos los ismos que llevan al abismo. Por ese abismo caí yo. Y muy pronto yo dejé de creer que Jesús era Dios, perdí todo el respeto a las tradiciones sagradas de la iglesia y las tradiciones de mis padres, y comencé a practicar toda clase de astrologías, numerologías, reikis, feng shuis, enneagramas, yogas de todos los niveles, y me convertí. Esto se murió. Sí. Y me convertí en un pagano, porque con todas esas prácticas pues cada vez me adentraba más en un mundo esotérico, ocultista, supersticioso, lo cual no creo que sea nada nuevo para nadie, porque esto se conoce en la Iglesia Católica como la nueva era, pero de nada tiene de nuevo, porque la nueva era es precisamente la caída del hombre en el pecado original y cambia de acuerdo a los ciclos humanos. El demonio se viste con las culturas del momento. Y hoy pues tiene glamorizada toda la nueva era, hasta el punto de que muchas veces casi me tiran piedra en algunas iglesias católicas porque yo les comparto las cosas que yo aprendí. Yo fui una persona que practiqué todas esas cosas por muchísimos años, y hoy que las conozco desde los ojos del Señor, cuando las denuncio, hay gente tan encarnada en ellas que atacan violentamente. Señoras muy elegantes por ahí que están practicando toda clase de paganismo, sacerdotes que trabajan con magnetos y péndulos, monjitas nueva era que trabajan con enneagramas y círculos de fuego y flores de Bach y no sé cuántas otras cosas que son supersticiones, magia, que son cosas de origen esotérico, y sin embargo se ponen furiosos porque ya están haciendo dinero con eso, o se sanaron algún mal que tenían o algo parecido. Y esto es muy difícil, pero yo crecí así, y cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. En la ciudad de Hamburgo me formé como actor y compositor musical en la Universidad de Hamburgo. Y viví un poco más de 6 años allá, nacieron mis 2 hijos allá también, y luego me trasladé a los Estados Unidos. Y en el año 75 comencé a vivir en Los Ángeles, California, y me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron como artista exclusivo de Sony Music de Nueva York, que en esa época se conocía como CBS Records antes de que lo comprara Sony. Y viajé por el mundo entero haciendo conciertos, produciendo música, y seguí envuelto en todas las áreas del entretenimiento, pero continuaba construyéndome yo en la magia, la superstición, la avaricia por el dinero, la fama, el placer, y con eso todo ese mundo de farándula decadente, donde está la droga, el alcohol, la promiscuidad, todo eso era mi vida. Yo consideré que era una persona buenísima porque yo pertenecía a toda clase de instituciones de caridad, y todos los años con mis colegas actores recogíamos muchísimo dinero para los pobres, y
Yo le ayudaba a todo el que venía a pedir mi ayuda, pero había vivido siempre en pecado mortal. Mi mamá me visitaba en California con frecuencia y ella era una mujer muy católica. Ella me decía a mí: si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Y me lo decía con autoridad. Yo me reía y decía: mamá, esa religión que tú profesas es falsa, porque no existe el infierno ni el pecado. Eso es manipulación humana para controlar a la gente. Y ya se podrán imaginar todo lo que mi mamá oraba por mí. Pues en la Navidad del año 97 viajé a Colombia y esa Navidad fue el cambio radical de mi vida. Llevaba 33 años en pecado mortal. Eso hacía que había dejado la iglesia y que vivía ese mundo decadente que les conté. Yo había alcanzado metas que ni me soñé. Había amasado fortunas económicas, había hecho lo que quería, me había tomado los mejores vinos de la tierra, todo eso lo tenía conquistado. Y cuando llegué esa Navidad a Colombia, pues yo era el prepotente, el autosuficiente, el edificio de orgullo y vanidad más grande que ustedes se puedan imaginar, el que se las sabía todas. Y en esa Navidad pues había mucha tristeza en mi familia. En los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos en mi familia, uno tras otro. Primero mi esposa, que muere de cáncer, luego mi hermano menor que fallece en un accidente en un bote en las Bahamas, luego mi padre a una edad avanzada, unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá y 2 o 3 meses después se muere mi madre. Y en esta Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe. Y como yo había vivido lejos de Colombia toda la vida, las veces que nos encontramos fueron breves y nunca discutimos la fe. La única que sabía la realidad mía era mi mamá, pero ella había fallecido ya hacía un año en esa Navidad de 97. Y una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto. Y ella consideró que era la próxima en morir porque era la única enferma de nosotros 5. Y nos pidió que fuéramos a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, la cual es una tradición católica muy antigua y muy popular en Colombia. Yo había practicado esa devoción hasta los 14 años, pero hacía 33 años no entraba a una iglesia católica. Y como les conté a ustedes, yo perseguía a la iglesia, me burlé de los cristianos, perseguí a Cristo diciendo que no era Dios y quién sabe cuántas otras barbaridades. El caso es que yo fui a la iglesia y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo que el que hiciera esa novena con fe, el niño le daría una gracia. Y en mi corazón, que era pagano, un corazón oportunista, materialista, pues se me abrió toda mi ambición y dije, a lo mejor me puedo sacar algo de aquí. Pero yo no creía que este niño era Dios, simplemente era algo mágico. Era como, para mí todo era una fuerza cósmica, una energía, un nirvana. Yo estaba totalmente sincretizado, había perdido totalmente el centro del Dios trinitario. Jesús para mí no tenía nada que ver con Dios. Y sin embargo, le pregunté a mi hermana que estaba a mi lado, ¿y qué tan poderoso es este niño? Y ella me dio toda clase de testimonios de los prodigios que él hacía en esa novena en Navidad. Y claro, pues me volví más ambicioso todavía y mentalmente le pedí al niño que cambiara mi vida. Pero ya se podrán imaginar ustedes el cambio de vida que yo quería. Pues yo quería mucho más de lo que a mí me gustaba. Cosas del mundo, materiales, éxito, progreso en las cosas humanas, nada que ver con Dios, nada que ver con la salvación de mi alma. Pero ustedes saben que Dios se prende de lo mínimo que Él pueda para rescatar un pecador perdido como yo estaba. Y en esa Navidad el Señor me rescató. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa que conocemos como misa de gallo a medianoche.
El 25 de diciembre era un domingo y decidí irme al pueblo donde nací, que queda a 1 hora de distancia a la ciudad donde viven mis hermanas y queda en las montañas. Y fui y pasé el día entero simplemente como un hombre del mundo, tomando, bailando, nada que ver con Navidad, nada que ver con Dios. A medianoche, ya cansado de la fiesta, decidí irme a dormir a una finca en las afueras del pueblo, que era una plantación de café de uno de mis tíos. Iba conduciendo un jeep y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC armados con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, pusieron una soga en mi cintura como las que utilizan para el ganado, una capucha en mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ese fue el principio del cambio de vida que el niño me dio. Ustedes ya conocen el sentido del humor que tiene Dios. Y yo le digo a la gente, ustedes como buenos católicos seguramente tienen muchas novenas, pues les recomiendo esta novena, solo que tienen que prepararse para la forma que el niño la contesta. Yo tengo esta novena en mi sitio de internet, para los que la quieran bajar en esta Navidad, ahí está en colores, con los cantos del niño y con la oración de cada noche, que empieza el 16 de diciembre. El sitio mío de internet es mi propio nombre, o sea que es www.marinorestrepo.com. Entonces, en ese momento los campesinos que ven el secuestro, pues avisan a la policía. La policía le avisa a un grupo que hay del ejército que en esos días estaba vigilando las actividades de la guerrilla en el área y tenían helicópteros. Entonces comenzaron a buscarme con helicóptero y los guerrilleros acosados me llevaban por el monte tratando de internarme lo más que pudieran en la selva antes del amanecer. Yo les oía a ellos hablar de que con la luz del día los helicópteros me iban a ver y no podrían trasladarme más. Entonces lograron internarme mucho adentro de la selva antes del amanecer y me lanzaron en una cueva que estaba llena de murciélagos y el piso lleno del excremento de los murciélagos. De ese excremento se podrán imaginar todos los bichos que habían ahí, que me picaban por toda parte. Yo no podía ni rascarme porque estaba amarrado. Y estos guerrilleros inicialmente tenían el plan de entregarme a otro grupo de guerrilleros que estaban encargados de venir a recogerme e internarme todavía más adentro de la selva para esconderme hasta el día que terminara de pagarles la recompensa por la cual me secuestraron, porque me secuestraron para robarme dinero. Pero ese plan les salió mal, porque el ejército continuó buscándome por 15 días. Y claro, durante esos 15 días nadie se pudo mover. Los guerrilleros que me llevaron estaban escondidos afuera de la cueva, entre el monte, y los otros no podían llegar. Estos que me habían llevado no habían llevado comida, porque supuestamente iban a estar tan solo esa noche en la selva. Y entonces ellos están acostumbrados a sobrevivir con raíces y frutas silvestres. Y con eso me alimentaban a mí una vez al día. Y claro, pues yo sí no estaba acostumbrado a eso. Cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido, con más odio contra ellos. No tenía nada de Dios en mi corazón y casi todo el tiempo lo que quería era morirme, porque esto era espantoso. En el día 15 me sacaron de la cueva por segunda vez, lo cual no había ocurrido en 15 días. Y me di cuenta que acababa de anochecer y estaba en medio de una cantidad enorme de guerrilleros. Uno de ellos me dijo que era el comandante y ya me di cuenta que el ejército ya había parado de buscarme, porque por eso habían llegado estos otros de más adentro de la selva. Y me contaron que tenían toda la información de mis hermanas, que si no les pagaba el dinero que me estaban pidiendo, que era una suma inmensa, que matarían a todas mis hermanas. Lo mismo me explicaron que los 6 hombres que me llevaron hasta la selva habían exigido de ellos que me mataran tan pronto pagara la recompensa, porque yo había terminado viéndoles sus rostros.
como tardaron 15 días conmigo, al final se quitaron sus capuchas y ya no les importó que yo les viera el rostro, porque ellos estaban seguros que iban a terminar matándome. Entonces me sentenciaron a muerte y me explicaron que esa noche la pasaría en la cueva y el día siguiente me llevarían a otro lugar. Pues esa noche me encapuchan de nuevo, me atan, me lanzan a la cueva, y cuando yo caí en esa cueva, ahí comienza el centro de esta historia que transformó mi vida. Yo esa noche, en el curso de 8 o 9 horas, viví una experiencia que vive una persona cuando se muere. Ahora, clínicamente no se ha podido comprobar si eso realmente sucedió, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo viví una experiencia de la iluminación de mi conciencia, que es lo que vivimos todos nosotros en el momento de la agonía, al final de la vida. Es algo extremadamente doloroso porque es revivir toda nuestra vida con la conciencia que Dios nos da, con una plena iluminación. Y esa parte la viví perfectamente despierto y consciente en la cueva. Y la segunda parte es una experiencia de un juicio personal ante el Señor. Si yo viviera 100 años más, no terminaría nunca de contarles lo que yo viví, porque no se puede medir en tiempo humano y lo tengo todo infuso en mi corazón, ni siquiera lo tengo en mi memoria. Yo he escrito 6 libros, he desarrollado como 800 temas místicos en todos estos años de apostolado, estrictamente dentro de la Iglesia Católica, dentro de nuestra doctrina, con una dirección espiritual muy estricta, y sin embargo no he tocado todavía ni la superficie. Lo que yo les voy a contar de este momento en adelante es una experiencia sobrenatural. Ustedes saben que es imposible narrar un evento sobrenatural en un lenguaje natural, no se puede hacer, pero yo les voy a dar una idea con este pobre vocabulario mío, y seguramente que el Espíritu Santo les dará a cada uno de ustedes lo que Él quiera. Estoy en esa cueva totalmente destruido como ser humano, porque me había convertido en cenizas, en escombros. Todo el edificio en que yo me construí toda mi vida de prepotencia, de orgullo, se derrumbó. El Dios más grande que yo tenía era el dinero, y me lo iban a robar todo y ni siquiera me iba a salvar mi vida. Entonces ese Dios se derrumbó. Todo lo otro de lo cual me enorgullecía toda mi vida, las filosofías, el arte, la música, todas las cosas que yo logré, nada de eso venía a mi rescate. Yo estaba vacío, sin de dónde prenderme, en manos de unos criminales espantosos que me iban a matar en la selva, me iban a enterrar en la selva, y nunca nadie me iba a encontrar. Y por esto cada vez pues era peor lo que me llegaba a mi mente. Y en medio de esa desesperación es cuando entra Dios en mi vida. Yo de pronto, estando perfectamente consciente y despierto, solo que era una cueva oscura y estaba amarrado, comencé a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por el jardín, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada que me decía que no lo hiciera. Yo entré en un pánico increíble porque tenía 47 años de edad y estaba perfectamente reviviendo mi infancia en esa realidad paralela. El primer instinto fue salir corriendo de la cueva, pero yo sabía que si lo hacía me matarían los guerrilleros pensando que me iba a escapar, entonces no podía ni moverme. Pues me quedé allí viviendo este misterio y continué reviviendo toda mi vida. Al principio yo estaba seguro que tenía fiebre, que estaba alucinando por las picaduras de todos esos animales que seguramente eran venenosos, y yo pensé que estaba viendo cosas. Luego, como eso no paró y continuó, entonces yo pensé, me estoy muriendo, porque cuando mi madre murió, ella murió en mis brazos. Y ella tuvo un éxtasis como de 3 horas y habló de su vida casi desde la infancia y luego se murió. Entonces yo pensé, me estoy muriendo como mi mamá.
pero tampoco me sirvió eso porque continuaba y continuaba. Pensé que me estaba volviendo loco y después ya no pensé más, porque esto era mucho más grande que yo. No solamente estaba yo viviendo todo eso, pero cuando estaba reviviendo la edad de 11, 12, 13 años, comencé a vivir un dolor que jamás se los podría describir a ustedes de lo profundo que era. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Era el dolor de mis pecados. Y ustedes están hablando con un hombre que no creía en el pecado. Yo me burlaba de eso. Y ahí estaba yo sufriendo todas las cosas malas que yo veía que estaba haciendo a los 11, 12, 13, 14 años. Y no solamente estaba reviviendo mis cosas malas, también las cosas buenas las revivía. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar y tenía que sufrirlas una por una. Yo pienso que yo reviví toda mi vida, como les conté, tenía 47 años y de pronto ahora sucede algo más misterioso. Esta primera parte que les conté brevemente y que quién sabe cuánto duró, porque eso parecía eterno. Esta primera parte yo tenía un balance misterioso porque el hecho de estar despierto y consciente en la cueva me daba como un ancla en la realidad. Pero ahora ese estar consciente y despierto en la cueva se desapareció y yo quedé totalmente del lado sobrenatural y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que parecía ser o terminó siendo una montaña altísima. Y estaba en medio de un silencio que yo lo llamaría un silencio perfecto. Era un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad, como nunca lo había sentido en mi vida. Libertad no solamente de la guerrilla, sino libertad como de esta vida, porque me sentía como finalmente libre de verdad. Y en ese momento comencé a ver otra montaña más alta todavía, lejos al frente mío. Y sobre esa montaña se aparece la ciudad más esplendorosa de luz. Yo estaba durante toda esta experiencia mística en un estado perfecto de conocimiento. Todo lo entendía. Yo podía ver esa ciudad por dentro y por fuera. Y no se imaginan la distancia tan enorme que había entre las dos montañas. Cuando yo les describo a ustedes montañas, lejos está de ser el orden geográfico de la vida natural nuestra. Eran montañas. Ahora, yo nunca supe si yo viví eso en el cuerpo, en el alma y el cuerpo, solamente Dios sabe. Porque cuando yo estaba acostado contra la hierba en esta montaña, sentía la hierba y sentía todo. Pero yo nunca me vi a mí mismo, yo nunca vi mi cuerpo ni nada, por eso nunca podré decir. El caso es que esas montañas, yo no sé dónde estaban y no tenían un orden natural, pero eran montañas. Y sabía que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y las dos montañas estaban separadas por un abismo inmenso. Y en ese momento comencé a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor que me habló, y su voz tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, tan gigantesca, que venía de todo el universo entero, salía como de las entrañas del universo y venía de adentro de mí también. Era una voz majestuosa, plena de gozo, de paz, de amor, de compasión, de misericordia, que solo me quería como fundir en ese amor, abrazar en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba, me desesperaba, no quería oírla. Y en ese momento descubrí algo muy doloroso. Yo les conté al principio que yo estaba convencido que era una persona súper caritativa por todas esas aparentes obras de caridad que yo tuve en mi vida. Y resulta que durante la iluminación de conciencia pude ver perfectamente que todos los actos de caridad aparente que yo hice no era amor, sino que era vanagloria, prepotencia. Yo me sentía mejor que los demás cuando les ayudaba y era solo para glorificarme yo. Nunca había amado a nadie, ni a mis hijos.
porque todo lo que yo hice lo hice por mí. Yo era la única persona importante de mi vida y todo lo hice para mí, todo lo hice para mí. Esto es algo muy complicado. Si alguien me hubiese dicho esto antes de esta experiencia con Dios, les aseguro que me hubiera ofendido enormemente. Pero hoy lo testifico acá con mucho dolor en mi alma, pero al mismo tiempo lo hago porque es la verdad, absoluta verdad. Y el Señor, al yo rechazarlo, se silenció. Y cuando Él dejó de hablarme, yo quedé sumido en una soledad como jamás pudiera describir, en una soledad tan grande que solo aumentaba. Y yo sabía que si Él no me hablaba más, yo me iba a desintegrar, porque yo sabía que esa voz era mi vida. Y todo desapareció, las montañas, la ciudad de luz. Su voz se cayó, todo esto. Y entonces yo quedé flotando sobre un abismo espantoso. Y yo sabía lo que ese abismo era, pero no me quería enfrentar a él, porque por 33 años yo discutí con todo el mundo, utilizando toda clase de argumentos de que el infierno no existía. Y yo sabía que estaba flotando encima del infierno. Hoy, en presencia de ustedes en este recinto, les testifico con mi vida que el infierno existe. No porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, me burlé por muchos años. No porque me lo haya revelado ningún ser humano, porque cuando me lo revelaron en la iglesia, en mi familia, en el colegio, me burlé también. Hoy testifico que existe. Y sé que les va a sonar muy raro lo que les voy a decir. Existe porque yo he estado ahí. Al principio les conté que yo soy la persona más indigna de hablar de Dios. No sé por qué el Señor me escogió a mí para vivir esto, pero el caso es que yo lo viví. Nunca podría describirles el infierno a ustedes en palabras, porque eso está muy por encima de nuestro entendimiento. Es como la ciudad de luz que yo vi encima de esa montaña. Por mucho que yo he tratado de explicarla, jamás he podido ponerla en palabras porque está mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero durante toda esa experiencia yo entendía todo. De pronto estoy flotando encima de ese abismo y veo como un océano inmenso de niebla espesa que tenía un color sucio, y comienzo a hundirme en lo que parecía ser niebla. Y cuando ya estaba dentro de eso, me di cuenta que no era niebla, sino que cada partícula de eso era un alma maldita, un ser humano demonizado, un alma condenada de seres humanos que habían sido como nosotros. En la superficie tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado. Y yo entendía todas las deformaciones que tenían, absolutamente todas. Entendía qué pecados habían causado cuáles deformaciones. Y entendía la combinación de pecados que producían cuáles deformaciones. Esas almas estaban llenas de odio, de ira, de desesperación. Y todo lo que quieren es gritar eso, pero no tienen voz ya. Y entonces les salen, son sonidos de bestia, de animal. En ese momento descubro algo muy grande, que es el don tan maravilloso que es nuestra voz. El apóstol Santiago habla de la lengua en una manera extraordinaria en su carta. Y en el infierno yo pude ver las deformaciones tan macabras y espantosas por los pecados de la lengua, como ustedes no se pueden imaginar siquiera. Si ustedes tuvieran una pequeña idea de lo que yo vi de la lengua, todos los días consagrarían su lengua al Señor por la mañana para que no les deje abrir esa boca si no van a hablar con amor, si no van a utilizarla para amar, para construir, para perdonar, porque toda palabra que sale de nuestra boca está apuntada.
Por eso es que los sacramentos son tan importantes, pero de esto hablaré más adelante. El caso es que el diablo ama nuestra lengua, porque con nuestra lengua la utiliza como un látigo y castiga al prójimo, le hace daño a nuestra alma, ofende a Dios, y él sabe exactamente qué palabra pronunciar de nuestra boca para hacerle daño al prójimo. A veces nosotros nos asombramos de por qué se ofendió tanto esa persona con algo que dije que no parecía ser tan serio. Eso le pasa a la esposa con el esposo con la esposa, la madre con los hijos, que de repente ven que se ofendieron terriblemente con algo que no pensaron que era tan grave. Se han dañado matrimonios enteros con una palabra, se han caído naciones, imperios. Y esto es importante, reconocer el poder de la palabra. Pero la voz es tan increíble que cuando nosotros morimos, si entramos a la salvación eterna, así sea en el estado más bajo del purgatorio, tenemos voz todavía. Las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Hay gente que se imagina que las almas están metidas por allá entre un hueco debajo de la tierra, pero les digo, las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros, y si algo no quisieran hacer ellas nunca sería regresar acá. Es como decir esto: un niño que sale del vientre de la madre no va a tener ningún instinto de regresar a ese vientre, en ninguna parte va a tener, ya nació. El alma que entró a la plenitud del mundo espiritual, así no sea en la plenitud de la gloria porque está purificándose, ya está fuera del vientre de la tierra y está adelante de nosotros. Solo que por la conciencia pura y perfecta que tiene el alma, está en un intelecto puro que le da el conocimiento total de la consecuencia del pecado. Así de que el alma sufre enormemente y vive en un fuego que es real, que es físico, pero el alma no tiene cuerpo físico. Y entonces la conciencia está atada a la llama física, que es el mismo amor de Dios que santifica en el cielo, purifica en el purgatorio, calcina en los infiernos. Cuando yo rechacé al Señor era porque me quemaba. ¿Y por qué aparecí en el infierno? Porque su amor yo no lo resistía y me separó de Él, la falta de amor que yo tenía. Entonces las almas en el purgatorio están en un estado de purificación porque no necesariamente alcanzaron la plenitud del amor y resuelven en la vida purgatorial todos los actos de desamor de su vida terrenal y los resuelven con una conciencia pura que produce un dolor enorme al descubrir el amor que no dieron, que es lo que realmente se convierte en pecado, en vicio. Y todo esto atado a esa llama física, que es el único contacto que tienen con el mundo material que no tienen resuelto, es esa llama. Y a medida que van subiendo con esa conciencia que va resolviendo, la llama se vuelve más tenue y van ascendiendo hacia la luz. Pues si ustedes escucharan la voz de un alma del purgatorio, quedarían extasiados de lo preciosas que son. ¿Y por qué? Porque ellas están ya en el amor de Dios en una forma extraordinaria. No tienen cuerpo para pecar, han aceptado al Señor como el Señor eternamente, han rechazado al diablo para siempre. Y uno diría, pues yo también rechacé al diablo. Sí, pero mientras tengamos esta carne vamos a caer, porque todavía tendremos negocios con él de una forma u otra. En cambio las almas del purgatorio no tienen eso ya. Las voces de una persona, la voz de una persona que está en pecado mortal es una voz que está fuera de tono. Eso lo distinguiría una persona muy espiritual, pero una persona que está en pecado mortal está fuera de tono. Y a medida que sigue en pecado mortal y se demoniza, sigue demonizándose, la voz le va cambiando de tono y cuando cae al abismo la pierde. En cambio, una persona que vive en gracia de Dios, su voz comienza a tener tonos de la luz. Y a medida que va caminando hacia la santificación, su voz se va perfeccionando hacia el amor. Si nosotros escucháramos un ángel que nos hablara ahorita, quizás moriríamos por la frecuencia perfecta del amor, que no resistiríamos.
La única persona, el único ser humano que pudo resistir un ángel que se le presentó cara a cara fue la Virgen María, porque ella fue creada sin mancha. Miren que cuando el arcángel San Gabriel le habló a San José para revelarle la razón por la cual María estaba esperando, ¿cómo le habló? En sueños. No se le presentó cara a cara con a María. Y esto es lo que sucede en todas las profecías. El profeta siempre es llevado en visiones. Y el Señor lo lleva en un éxtasis. También los videntes entran en éxtasis. Dentro de las experiencias de la Iglesia, para descubrir las verdaderas experiencias místicas, una de las verdaderas pruebas que hay de esto es el éxtasis, porque una persona no puede realmente tener encuentros así sobrenaturales en la carne seca, así, no se puede. Entonces,